Buenas noches Cuba, buenas noches cubanos. Esto es Cuba Nueva Generación y yo soy Agustín Artiles. Y nada, como de costumbre, vamos a estar hablando un poco de nuestro país. De su historia, de cosas que han pasado, de cosas que pueden pasar y un poquito de todo. A ver, yo estos videos, repito, los hago para aclararme a mí mismo y en ese camino, en ese trayecto de aclaratoria, pues a ver si alguien también se involucra en el análisis, me ayuda o me aclara más o se aclara él y así nos ayudamos todos. Ahora mismo lo más importante para todos, señores, es que Cuba encuentre el camino de, de de la libertad individual del ser humano. No queremos seguir siendo una masa manipulada. Queremos ser individuos prósperos, individuos que podamos lograr en nuestras vidas cosas, proyectos de vida que nos tracemos. En Cuba no hay proyecto de vida. Déjenme ponerles ejemplo. En muchos muchachos en Cuba no trabajan. Sencillamente no trabajan porque trabajar en Cuba lo consideran una pérdida de tiempo. Pero esto tiene pros y contras. Una es que este gobierno ya creó leyes incluso para que tengas que trabajar. Y si no, pues vas preso. Evidentemente esto atenta contra la libertad de cada cual, porque yo si quiero no trabajo y que me mantenga mi mujer o mi mamá o mi tía, o ella misma me lo pide, no trabajes, mijo. Si para la mierda que ganas, prefiero mantenerte yo que la raspo en tal lado. Pero no, eso en Cuba no. En Cuba ellos necesitan todos los brazos necesarios para producir, para ellos cogerse todo el dinero que se produzca en la nación. Todo el mundo tiene que trabajar. Es obligatorio trabajar. En otras partes del mundo no, señores. Usted tiene todo el derecho de trabajar en un trabajo, en dos, en cinco, o no trabajar en ninguno. Eso es un problema muy de usted. Yo quiero hacer alusión a una conversación que tuve con mi padre. Mi papá es una persona muy ecuánime y no es una persona que le guste decir mentiras. Y entonces yo le preguntaba, papi, háblame un poco del capitalismo, porque yo no viví esa época de nuestra Cuba. Y entonces él me decía, papi, hubo épocas muy malas, porque recuerda que empezaba, el país daba sus primeros pasos hasta ese momento, hasta hace 120 años Cuba era una colonia, señores. Y en los primeros años de neocolonia o de república, algunos le llaman de una manera o de otra, eso en función a lo que le convenga a cada cual. Pero en los primeros años de república, Cuba tuvo muchos tropiezos para poder afianzarse como nación, y poco a poco fue sacando la cabeza. Ahora, él me habla un poco más del 40 y tanto hacia acá, que es lo que le ha tocado vivir a mi papá. Y él me recordaba que su papá, por ejemplo, que era un guajiro, un campesino, trabajaba en la zafra. Dice él que en la época de Prío y de Grau, pues la zafra era de 6 meses, después venían como 3 meses de chapeo, después un poco de tiempo muerto, y que la gente pues inventaba en otras cosas y así. Pero que la cosa se puso un poco más difícil en la época ya de Batista, en el año 57, 58 se puso un poco más caliente porque Batista, en la época de Batista, no sé por qué, ni él me sabe explicar porque mi papá era un muchacho de 16 años cuando eso, pues la zafra bajó de 6 meses a 3 meses, ¿entienden? La molienda y después venía el chapeo y esas cosas y después venía pues casi 6 meses de tiempo muerto. Eso hizo que el país entrara en una situación un poco delicada o bastante delicada. Pero aún así, él recuerda que en su casa entraban un promedio de unos 170 y tantos pesos cubanos mensuales.
Y entonces yo me tomé la atribución de preguntarle, papi, pero bueno, vamos a hablar de gastos. Vamos a hablar de gastos porque ustedes eran 4. ¿Cuánto pagaban de renta? Ellos son de un pueblo. La casa tenía 3 cuartos, un baño, que era, tú sabes, casas de campo. Casas de campo. Y ellos pagaban 5 pesos. Dicen que anterior a eso, en la época de Prigo, pagaban 3. Pero ya en esta época que me está hablando de Batista, del 52 al 58, pues ellos pagaban 5 pesos de renta de casa en un salario de 175 o 180 pesos mensuales. Y yo hago mis cálculos, señores. Yo hago mis cálculos y me gustaría no pecar de mal matemático, pero 180 pesos, el 10% es pues 18, el 5% es 9, el 2.5% es 4.50. O sea, ellos estaban pagando el 2.5%, o pongan ustedes el 3% de su salario en renta. Del salario de los dos, el 3%. En renta, en una Cuba hace 63 años ya. El 3% de todo su dinero lo gastaban en la renta. Y yo analizo hoy en los Estados Unidos que mi mujer y yo ganamos un total entre los dos de unos 5.000 y tantos dólares mensual, de los cuales casi 1.000 se van en renta. El 10% de 5.000 es 500. Sí, es 500. Yo pago el 20% de lo que nosotros ganamos, lo pagamos en renta. O sea, Cuba, en aquel entonces, el cubano pagaba de renta el 2 punto tanto por ciento. Y en Estados Unidos de hoy en día se paga el 20% del salario de uno en la renta. Y estaba mal Cuba, dicen. También me cuenta mi papá que con 40 pesos una familia de 4 personas comía en un mes. Sí, señores, sí. Con 40 pesos. Entonces yo le digo, bueno, Pipo, y comparándolo con la Cuba actual de las vacaciones, por ejemplo, porque yo te recuerdo a ti que tú planificabas ahí con tus escasos recursos, tú guardabas tus kilos, y siempre se hacían vacaciones, íbamos a las playas de esto de los médicos, porque mi papá es médico, sino a la de mi mamá, que era la Concha, porque mi mamá es del sector del turismo, y si no, pues nos llevaban al Cochinito, o nos llevaban a la Carreta, y así. Nosotros somos ahí de esa zona de Vedado, en La Habana, y más o menos se las agenciaban para en esos 15 días de vacaciones, que eran 2 veces al año, pues hacer algo, un día sí, un día no, algo así, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y en el capitalismo aquel pues se podía hacer cosas como esta? Y él me decía, sí, chicos, sí. Si tú supieras que sí, íbamos mucho a las playas de Caibarien, en el malecón habían muchísima gente vendiendo absolutamente de todo, restaurantes se sobraban por toneladas, estaba la logia o la sociedad, que mi papá pagaba 40 centavos y tenía derecho a la sociedad durante todo el mes por 40 centavos, y ahí tenían televisión, juegos de billar, dominó, música, venía el Aragón, nada. Y estoy hablando de un pueblo de campo, un pueblito, un pueblucho de campo. ¿Me entienden? También dice que había mucho changüí, muchas más fiestas religiosas, más recursos. El cine era 3 tandas, 4 tandas de diferentes películas todos los días. En un pueblito así, en un pueblito así. Es un pueblo también que tiene tradición de fiestas de barrio, Guanijibe, La Loma, tirando volador y toda una locura. Y yo comparo estas dos vidas. Y yo recuerdo cuando nosotros teníamos que hacer las fiestas sobre los 80 y tantos, cuando yo estaba en el pre, que las fiestas se hacían, ¿ustedes se acuerdan? Con juguito, un refresquito toqui, un refresquito
y agua, un caldero de eso para los muchachos, o agua. Y dice mi papá que en su época pues se hacían fiestas en las que se daba pan con puerco, cerveza o jugo o lo que hubiese. Incluso la gente pagaba para ir a esas fiestas también. Se daban 3 soberanas fiestas en esa época. Y yo recuerdo estar toda una noche bailando en el Castillito sin nada en el estómago. O en el Camilo, o allá en el Ola Ola, o donde fuese. Y sin nada en el estómago. Porque era una época de muchísima miseria. Y si ya nos vamos posterior al 90, pues yo la compararía con esta que están viviendo. Porque me dicen que está ahora parecido a aquella época. Sí, debe ser. Si lo dicen ustedes, debe ser. Yo no estoy en Cuba ahora mismo. Pero si es parecida a aquella, pues yo los considero, porque realmente fue una época funesta de nuestra patria, ¿eh? Bien triste. Ahora, yo no quiero decir que todo fuera perfecto, porque yo le pregunté a mi papá, ¿y por qué entonces se le fue encima el pueblo a Batista con tanto deseo de que se fuera? Y en gran medida él me cuenta que había mucho muerto, había, no sé, los tabernillas mataban mucha gente. Batista se fue un poco al extremo del asesinato, pero el asesinato ya burdo de que aparezcan en las calles muertos los muchachos, ¿me entiendes? Y entonces eso quizás hizo que el pueblo se le revirara. Eso y que ya Batista había dado un golpe de estado y se quería perpetuar en el poder, y aquella generación era una generación un poco más rebelde que la de hoy en día. La de hoy en día es una generación que ya está domadita, que ya nos ha adoctrinado lo suficiente como para que no tengamos el espíritu ese que tenían los universitarios de aquella época de salir para la calle. Y fíjense, no solo en la generación de Batista, de la época de Batista, se hizo también cuando Machado, y se hizo antes, y es que Cuba siempre fue de tirarse para la calle. Cuba tuvo los pantalones bien puestos siempre, pero ninguno de estos presidentes anteriores a Fidel Castro, como les digo, manipularon de la forma en que Fidel lo ha hecho a su pueblo, ¿me entiendes? No hubo ese tipo de manipulación. Entonces, eso lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Yo quisiera criterios de otras personas. Yo sé que había gente muy pobre en aquella época, ¿no? Había gente pobre, sí. Mi papá me habla de esa gente. Había pobreza también en el país, pero también estamos hablando de hace 61 años. Y en aquel entonces era pobre Italia, España. Eran pobres muchos países que hoy en día son de los países más desarrollados del mundo. Entonces Cuba estaba en un cierto grado de pobreza, pero cuando tú lo analizabas en muchos de los parámetros, cuando lo contrastabas con el resto de la América, Cuba estaba a la cabeza de la América Latina. ¿Entiendes? En lo que viene siendo hoy Chile, Chile distaba mucho de Cuba en aquel entonces. Cuba estaba en unos números bien altos en cuanto a salud, a educación. Cuba tenía 3 nominaciones a premios Nobel de Medicina en aquel entonces. ¿Entienden? Y después del comunismo para acá, pues no ha habido ninguno. Ahora es que creo que viene la primera con estos esclavos médicos que van a trabajar por dinero a otros países. Entonces, manipulación de fraseología desde que empezó el gobierno de los Castro. Internacionalismo proletario. Esa frase se nos enseñó desde bien temprano para que no reclamáramos lo que era nuestro. Esa frase es para que trabajáramos en otros países, le pagaran un salario por nuestro trabajo en esos otros países o por nuestros servicios militares, los que fuesen, y que nosotros no reclamáramos ni un peso, porque éramos internacionalistas proletarios, pero ellos estaban cogiendo ese dinero, porque sí se les pagaba. Otra frase, la miseria, era culpa del capitalista. Sí, y que el dinero era malo, también se nos enseñó eso. El dinero era malo, y eso es lo que se le ha ido metiendo en la cabeza. Y entonces cuando tú le dices a una persona que otro acá afuera está haciendo las cosas por dinero, ya lo ve todo malo. No, señores, el dinero no es malo, el dinero es necesario. Es un mal necesario. Bueno, no sé, algunos lo llaman así. Yo considero que es necesario para muchísimas cosas. La vida que te puedes dar es la vida digna de un ser humano. Es la que de verdad merita un ser humano. Eso no está mal, que usted todos sus reclamos se hagan realidad
cuando usted tenga un salario digno y usted pueda decir, bueno, ahora voy a esto, todo lo que usted quería cumplir en su vida, exceptuando grandes lujos que se pueden dar los multimillonarios y esas cosas. Pero una vida común, normal, pues usted se puede dar con un buen salario. Un buen salario, y no por eso usted es ni mercenario, ni nada de esas mentiras que le han metido en la cabeza a todos ustedes. Se darán cuenta algún día, el día que cambie eso. Hay algunos que ya no lo van a poder ver. Hay algunos que ya se fueron y se perdieron esa parte. Hay otros que ya nos estamos poniendo viejos y no lo... Yo me fui a los 30 y tantos, tú casi 40, 37 años de Cuba. Pero igual me hubiera gustado que Cuba fuera, no haberme ido antes. Fíjense, a mí me hubiera gustado, yo hubiera preferido que Cuba hubiera sido como todo esto que uno anhela mucho antes. Es lo que yo hubiera deseado, para que muchas de la generación nuestra pues hubieran vivido esa libertad. Ustedes no saben lo que se siente. Es muy rico, de verdad, es muy rico poder decir, me voy a comprar un carro. Y comprártelo ese día. Es así de fácil. Y a veces no te lo puedes comprar del año, porque entonces tendrías que pedir un préstamo bancario y no te quieres meter en una deuda un poco grande, que tienes que después estarla pagando 5 años. Pero te puedes meter en un carro. Mire, yo el otro día me compré el otro día no, hace ya como 3 meses, me compré un Chevy Malibu de 2007 que terminó costándome cercano a los 3.000 pesos. Ya con todos los papeles y toda la locura esa que hay que hacer de chapa y título y neta. Eso en Cuba es imposible, cabrón. Y eso se hace en cualquier país. Lo compré así a ese precio porque de verdad estaba en unas condiciones que valía la pena pagar ese dinero por el carro, porque estaba muy bien. Nada más tenía 100.000, 110.000 millas caminado, estaba muy bien el carro. Pero lo que me refiero no es a eso en específico, es a la vida que te puedes dar una vez que tienes dinero, y eso no te hace mercenario. De hecho, aquí usted llega a los trabajos y hace su entrevista de trabajo y usted dice, ¿cuánto va a ser mi salario? Si no te conviene, le dice, no me sirve. Hoy mismo, mi mujer lo hizo hoy mismo, tan lejos como hoy. La llamaron, hizo un Zoom por aquí con la señora, por la lactode, y le dijo a la señora, no me gusta tu salario. Era como 14 pesos la hora, y le digo, no hombre, no. Después que uno vive ya unos años acá en los Estados Unidos, ya uno aprende y uno sabe cómo negociar, sabe dónde buscar, sabe hasta dónde puede dar su brazo a torcer, en qué situación, en qué circunstancias y todas esas cosas, ¿me entiendes? Hoy quería hablar de mucho y me gusta la idea de que compartamos, hablando de compartir, recuérdense seguirme, porque eso es importante. Agustín Artiles en YouTube, y Cuba Nueva Generación, acá es mi blog personal acá en Face. Entonces nada, lo voy a estar dejando porque ahora voy por 17 minutos y no he dicho mucho. Nada, un abrazo, se les quiere mucho en el pueblo. Ahí los dejo, recuérdense, de la puerta para adentro Cuba tiene 11 millones de discípulos.